Bienvenidos a un capítulo más de Rancherita, el podcast, y hoy tenemos un tema muy importante que es el emprendimiento. Y como invitada tenemos a Leti López, quien precisamente nos viene a platicar sobre su empresa, un café, se llama Coffee Time. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Leti, gracias por permitirnos de tu tiempo, por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es algo muy padre que hayan mirado hacia mi emprendimiento y pues con mucho gusto estoy aquí. Y fíjate que algo que nos llama mucho la atención es precisamente eso, ¿verdad? El cómo comienza un negocio. Lo digo porque a veces escuchamos testimonios de personas que ya tienen negocios de años, o ya muy reconocidos, pero a veces lo que no nos damos cuenta o lo que no le ponemos mucha atención es el inicio. Mm. Pienso que el inicio es muy importante porque es sentar las bases a lo que vas a querer o tener en un futuro. Entonces, primeramente, nos comentabas fuera de cámaras que tú vienes de Puebla y viniste a caer aquí a Piedras Negras, ¿verdad? Sí. Tienes poco tiempo de estar aquí. Sí, tengo apenas 2 años y medio viviendo en Piedras. Con el café tengo en febrero, hago 2 años de estar operando el café y pues ciertamente el inicio es muy importante porque puede ser que en ocasiones con personas que han tenido otros negocios o que ya llevan mucho tiempo, pues a lo mejor se pierde de foco un poco el inicio, ¿no? Que el inicio es realmente pues lo más pesado, lo más duro, pero pues también es un proceso de aprendizaje muy bonito. Así es, como lo mencionas, es de mucho sacrificio porque tienes que, ahora sí que tu tiempo le tienes que dedicar casi pues el 100%. Esto debido a que, como dices, pues hay que empezar y por lo regular uno empieza solo antes de poder, a lo mejor de hacerse de un personal. Y Sí. precisamente mi primera pregunta, ¿verdad? Por decirlo así, ¿por qué un café? ¿Por qué un café? Muy bien, pues en general, para mí un café es un lugar en donde tú puedes llegar, sentarte y relajarte. A pesar de que aquí en Piedras, como les comentaba fuera del aire, la vida es muy tranquila, siento que todos tenemos cierto estrés en nuestras vidas, ¿verdad? El andar que vas al súper, regresas, te vas al trabajo, luego los que hacen ejercicio van al gimnasio, luego resulta que están estudiando otra cosa o que tienen otro trabajo y así siempre buscamos tener que hacer, ¿no? Y a lo mejor llegar a tu casa sí es relajante, pero no dejas de pensar, tengo que barrer, tengo que lavar los trastes, preparar la comida de mañana. Y un café es un lugar donde tú te puedes desconectar. Llegas, dejas que te atiendan, pides algo rico y te estás ahí un ratito. No es necesario como que estarse las 2 horas, ¿verdad? Pero para mí el café es como un lugar de desconexión donde tú te puedes dar un gustito. Es un tiempo para ti, donde te puedes relajar, donde puedes escuchar música. A lo mejor puedes meterte a tus redes sociales y ponerte a contestar de manera más, pues más como centrada, ¿no? No nada más de estar viendo, o a lo mejor puedes llegar y leer un libro. Puedes hacer cualquier actividad en un café que te permita pasar un tiempo de relax contigo mismo. Así es, fíjate que dices algo muy importante, es eso, ¿verdad? Poder relajarte, porque yo creo que ahorita el estrés es, por decirlo, no una enfermedad, pero sí es algo muy constante en la vida cotidiana. Yo Sí. creo que las personas ahorita, la persona que no está estresada es de admirarse, pero la mayoría pues piensan o traemos un pensamiento constante. Entonces, el poder llegar realmente a un lugar donde te puedas relajar y al menos escuchar música, tomarte, como lo mencionas, un rico café y sobre todo para los amantes del café, porque pues a lo mejor a las personas que no toman café, ¿qué les qué tendrías para ellos? Ok, bueno, obviamente mi fuerte es el café, sin embargo, he metido muchas bebidas que no son base café, porque si bien a mí me gusta mucho el café, realmente es una bebida que a lo mejor no puedo consumir tanto, porque si así ya ando acelerada, pues con un café, no, hombre, yo ando al millón. Entonces, tengo bebidas a base de frutas, que son las tisanas, y estas te las puedo preparar tanto frías como calientes. Y son de frutas deshidratadas, y entonces es una infusión muy rica, porque tú ves tu tacita con la frutita deshidratada, el líquido, así todo
como el vaporcito, todo oliendo muy rico, muy dulce. Lo padre también de estas tisanas es que no son azucaradas. Entonces, si tú te estás cuidando, puedes tomarla con esplenda o sin azúcar. Y si te gusta algo más dulce, pues entonces yo te la puedo endulzar. Entonces son alternativas pues como muy saludables, muy ricas y pues sí, completamente diferentes al café. Y si lo que buscas es algo como más cremoso, entonces tengo unas bebidas que son tés, pero se preparan con leche, como es el té chai y el matcha. Ok. Entonces he logrado incorporar varias bebidas que no son necesariamente café. Y esto te hablo de las calientitas, ¿verdad? Pero también para la época de calor, y pues ahorita todavía me las piden, pues también tengo los famosos frappés. Y los frappés tampoco los hago todos de café, ¿no? Tengo Ah, algunos que ok. son con base de helado y algunos que son con base de frutas. Entonces, pues siempre aunque no seas un amante del café, creo que aquí en Coffee Time puedes encontrar algo que te puede gustar. Ahora sí que para todos los gustos, pues Ujú, hay una opción. Y ujú. precisamente dentro de tu café, como nos comentabas, pues tú eres originaria de Puebla, ¿tienes así algo característico o una forma de preparación en alguna de las bebidas que sea como que una característica de Puebla? Okey, en la forma de preparación, tal vez desde, bueno, los ingredientes que yo uso, la mayoría, o sea, procuro que sean ingredientes naturales. Entonces, también a la mejor por eso, si ustedes llegan y me piden, no sé, el smoothie que me han pedido todo el verano y de repente en invierno ya no lo tengo, pues es por eso, por la temporalidad de las frutas, ¿no? Ok. Entonces, hay frutas que, pues, escasean durante cierta temporada del año y entonces no las manejo. Entonces sí, dentro de la preparación yo creo que el mantener que mis mezclas sean naturales es parte de lo que me traje de allá. O sea, que Mm. sean cosas frescas, naturales y que pues tengan lo menos posible de como saborizantes artificiales. Ajá. Okey, digo, y eso también es muy importante. Y precisamente, digo, regresando un poquito al inicio, cuando tú decides poner un café, digo, ¿tú tenías el pensamiento a lo mejor de otro negocio o ya tenías muy en claro que esto era lo que querías? No, la verdad es que siempre he pensado, o bueno, en mi pensamiento estaba un café. Okey, Em, es difícil, la verdad, porque pues el café es un negocio que ha sido explotado pues bastante, ¿no? así es. En todas partes, o sea, en el lugar al que tú vayas es un negocio bastante explotado. Sin embargo, creo que cuando uno quiere iniciar un negocio, aunque sea no sé, el puesto de tacos, siempre hay que buscar qué nos puede diferenciar de los demás. O sea, y no en plan como de una competencia no saludable, ¿no? Sino como un, ¿sabes qué? Leti Coffee Time, respeto que hay muchísimos cafés aquí en Piedras, pero entonces yo no busco competir de una manera directa, ¿no? O sea, yo busco un qué no tengo, o más bien qué tengo que los demás no tienen y entonces ese se vuelve mi fuerte. Entonces, pues sí, por ejemplo, yo, pues al ser el emprendedor y pues de repente me pongo la gorrita del mantenimiento y de repente la del barista y de repente la del repostero y de repente la del administrador y todo eso, por ejemplo, toda la repostería que yo hago, la hago desde cero. O sea, Okey. desde que mezclo harina con azúcar y huevo, o sea, todas mis mezclas las hago desde cero. Entonces, por ejemplo, eso es lo que me caracteriza a mí, que si tú vas y vas a encontrar un sabor que no vas a encontrar en otro lugar. Entonces, a lo mejor eso es lo que a mí me gusta como que reconocer de mi emprendimiento, ¿no? O sea, dije, a mí me gusta mucho el café, me gusta mucho hacer postres, entonces si los fusionamos, pues hacemos un cafecito con un sabor que pues sí es muy peculiar. Así es. Y Ujú, digo, y sobre todo precisamente por lo que dices, ¿no? Cuando algo te gusta, pues obviamente le echas más ganas, ¿no? sí. Y cuando tienes este gusto por el café, por la repostería, pues yo creo que todavía, y se ve reflejado, ¿verdad? Se ve reflejado en el producto final y uno como cliente yo creo que también lo sabe apreciar o lo percibe, Ujú, porque digo, pues como lo mencionas tú, hay grandes cadenas o está muy explotado el tema del café. Sin embargo, pues llegas a lo mejor a las cadenas, a lo mejor ya reconocidas,
pero no te brindan la misma, ¿cómo decirlo? O la misma atención, o ese Ujú, mismo, o ya no sientes la mismo, como que lo casero, porque al ujú, final de cuentas yo creo que el café uno lo puede asociar con algo, pues como que más íntimo, más privado, porque es un café, es una charla, es una plática sobre mesa, son tiempos que algunos los pudieran tomar de reflexión, tiempos de calidad. Entonces yo creo que el café, digo, por lo regular, digo, sentir todo este panorama, pues debe ser mucho mejor. Y precisamente eso, nos contabas de que a veces te pones la gorra del barista, a veces de mantenimiento. Entonces, ahorita estás en un proceso, en un inicio, donde todavía tú eres la persona que se encarga de diferentes tareas. sí, así es. Yo como, pues yo no soy administradora Ujú, y realmente me animé a hacer este proyecto pues por un gusto, como bien mencionas, y yo hice un proyecto. Entonces, en tiempos de mi proyecto, todavía estoy en esta etapa en la que lo administro y lo opero sola. Claro que el proyecto a mediano plazo es un crecimiento en el que me permita empezar a tener empleados. Ahorita lo que estoy haciendo es pues redactando formas para poder accesar a las instituciones ujú, para tener servicios sociales, pues ya sea de gastronomía, de comunicación, de administración, que me permitan tener gente que yo pueda capacitar, que pueda compartirles un poco de lo que hago en el café y que entonces ellos elaboren ese requisito que tienen en la escuela claro. dentro del café. Pero pues este ya es un proyecto que tengo para el siguiente año, ¿verdad? O sea, ahorita estas vacaciones me lo voy Ujú. a tomar para redactar todo y luego ya en el siguiente pues ir a tocar puertas, porque O- también eso es importante, o sea, uno tiene que aprender a tocar puertas. Así es, digo, como lo hemos mencionado al inicio, pues es ahora sí que la apertura, el abrirse y conocer, sobre todo, ¿verdad? Sí, Cuando uno no está dedicado al 100% o que desconocía, me imagino que es mucho aprendizaje. sí, incluso conociendo un poco uno aprende demasiado porque a lo mejor uno tenía proyectado, yo en mi caso, yo tenía proyectado, no, sí, el café y 20,000 sabores y, y no sé, 20,000 variedades y todo, y uno ejecuta y entonces pones a prueba lo que tú quieres y de repente ves cómo va respondiendo la gente, ¿no? Y aquí hay algo bien importante. No es que los cambios que tú realices durante tu emprendimiento sean porque seas voluble o susceptible a los comentarios, sino porque tú vas viendo las cosas que van funcionando y las cosas que no. Entonces, puede ser que a ti te guste mucho la idea de un café con, pues no sé, con un sabor a lo mejor a hierbabuena, ¿no? Ujú, Pero la gente no respondió a ese sabor. O sea, también tienes que aprender a escuchar a tu público. Entonces, pues si no, ese sabor no funcionó, pues lo retiras y entonces a lo que sigue, ¿no? ujú, O sea, hay que tener esa habilidad de adaptación porque si no, entonces, pues te quedas ofreciendo cosas que no son del gusto de las ¿verdad? personas, ¿no? Y pues si no es del gusto de las personas, pues entonces, ¿quién llega a tu café? Así es. O a tu emprendimiento, digo, puede suceder con cualquiera, o sea, es este proceso de aprendizaje y de aceptar que a veces tus ideas, pues no resultaron como tú planeabas. Sobre todo eso, ¿verdad? Dices algo, yo creo que sí, muy en el clavo, que es el saber escuchar. Ujú, Digo, no casarte con una idea que tú sí, creas, esta es lo que debe ser ahí se ujú, queda, ¿no? Sino aprender a escuchar cuando mencionas a los clientes, que al final de cuentas, pues, como dice la frase tan trillada, ¿no? Pero que se ha escuchado muchas veces, el cliente siempre tiene la razón. ujú, Digo, me parece muy interesante que, como lo mencionas tú al principio, es como que empezar a escuchar, conocer qué es lo que quiere ujú, la gente para después poderles ofrecer. Digo, dado el caso está a lo mejor ya en otros emprendimientos, ya con más años, que ya te ofrecen o te establecen. Esto es lo que te ofrezco, si lo quieres o no. sí. Entonces el inicio todavía puede ser, como lo mencionas, no cambiante, pero sí puede ser accesible a las personas, más flexible. Sí, sí, hay que tener mucha flexibilidad porque como dices, los que ya llevan muchos años, ya el nombre te reconoce.
Y los que estamos empezando a abrirnos paso entre eso, ¿no? Entonces, pues va a llegar un punto en el que tú ya defines qué es lo que ofreces, cómo todo, y entonces ya se vuelve, esto es lo que tengo, este es mi concepto, esto es lo que yo tengo. Y entonces, pues ya la gente ya te fue conociendo, fue avanzando contigo en el proceso, y entonces ya hay una aceptación más, pues más positiva de ambas partes. O sea, porque siempre lo nuevo, aunque nos causa cierta curiosidad, también nos causa cierto temor, porque yo he escuchado mucho esa frase que dicen, no, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces también es eso, apelar a que, o más bien no apelar, sino como que estar conscientes. Sabes que eres novedad y eso va a hacer que llames la atención, pero también va a haber quien sienta un poquito el temor de, híjole, y si no me gusta, híjole, y si no sé qué, híjole. Pero entonces hay que aprender a atraer a esas personas. Entonces, siempre el tener algo que ofrecerles dentro de tu establecimiento, dentro de tu concepto, siempre es, o sea, como emprendedor, es lo mejor que podemos hacer. Así es. Y precisamente dentro del emprendimiento, en tus primeros, ahora sí que en el primer año, cuando ya te empiezas a establecer, Ujú. o ¿tú recuerdas algo que te haya llamado o que te haya marcado, que digas, fueron las primeras dificultades con las que yo me topé? Sí, que mira, el lugar donde yo estoy ubicada es una colonia. Ok, Entonces, pues El Paso es una calle pues relativamente grande, o sea, tiene pues el tránsito de un lado y del otro, ¿no? El detalle con la colonia es que pues son puras casas, ¿no? Y cuando yo llegué solamente éramos la casa donde yo estoy, mi vecina y el vecino de junto. De las demás casas, todo estaba deshabitado. ok, Todo estaba deshabitado. Ahorita ya, en este día, nada más hay una casa, que es justo la de junto del café, que está deshabitada. Pero, por ejemplo, eso hace que mi café se pierda. Aunque tiene mural afuera, mural en el estacionamiento, tiene un rótulo hasta arriba, tiene lucecitas, pizarrones, hace que se pierda. ¿Por qué? Porque está adentro de una colonia. ok. Entonces, eso hace que pues tú vas y dices casa, 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 casa con luces, quién sabe, y casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las dificultades es la visibilidad. Y pues es y no dificultad, porque, por ejemplo, mucho de lo que me decían era como, híjole, es que no sé si está abierto. Pero también me pasaba que muchas veces, pues al ser una casa, pues tiene una puertita, una rejita y un portón. Entonces, cuando está abierto, levanta uno el portón, abro la reja y está el paso libre. Y ya no, y entonces tenía yo días en los que no, o sea, nos acercaban. Y no sé, un día se me ocurrió que le puse posponer a la alarma y jamás me desperté. Y de repente ya había alguien tocando, ¿no? Y yo así de, ¿y cómo pasaron, no? Sí, está el portón cerrado y la reja cerrada y la puerta del café. Y yo decía, ay, y cuando está abierto me dicen que no se ve que está abierto. Pero ahorita que está cerrado, no importó, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta de la voluntad. O sea, cuando alguien quiere llegar a tu lugar, Sí, sí. no importa que el portón esté cerrado, que la reja esté cerrada, ellos se van a meter y van a tocar. Y digo, está padre, porque entonces no es tan problema. O sea, no es Así tan es. problema porque a lo mejor para el día a día es como de que, pues una casa más. Pero el día que tú pasas y te fijas, dices, o sea, ya lo vi. Sí, Y sí. entonces se mantiene en tu mente que cuando llegas, simplemente te metes. Así Ujú. es. Entonces, pues es algo curioso, así es un comentario que recibo mucho. No es tan fácil tampoco remodelar. Ujú. Este, entonces, pues es como que poco a poquito. Y esto de escuchar al cliente, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ok, el problema es que parece una casa, pues vamos a darle otro toque, ¿no? Y poco a poquito le he estado agregando cosas y cosas y cosas para que pues en un futuro ya eso no sea ningún inconveniente.
Así es, digo, principalmente como lo mencionas, está dentro de una colonia, hay diferentes casas, pues, entonces hay que buscar algo que llame la atención. También mi siguiente pregunta, por decirlo, eh, ¿tú habías tenido otro emprendimiento antes del café o este sería el primero? Fíjate que en Puebla, yo tenía pues una página en Facebook y en Instagram donde vendía repostería, Ok, pero pues todo lo hacía desde mi casa. Entonces no tenía lugar físico. Me acuerdo que empecé creo que un año antes de la pandemia y cuando fue lo de la pandemia pues empecé a tener como que más ventas, ofrecía yo lo del servicio a domicilio y todo esto. Entonces creo que el hecho de haber tenido ese negocio pequeñito, ujú, pequeñito, me ayudó a sentar las bases de este. de este. Y Sí. también que te animó, me imagino, a poder probar algo nuevo, algo diferente y todavía, pues ahora sí que con más volumen, en el Ujú. sentido de que ya tu local, ya ahora sí Sí. que todo lo que conlleva el café. ¿Y qué has notado, qué diferencias nos podrías decir tú, qué has notado entre, por decir, tus clientes de Puebla y tus clientes acá en Piedras Negras? Em, mm, Fíjate que diferencias. A la mejor aquí, bueno, no, es que eso es en todas partes, que les gustan mucho las rebanadas de pastel. Ok. Sí, eso, llegan mucho buscando rebanadas de pastel y sí lo he hecho, de repente hago pasteles, los rebano y los vendo, ¿no? Pero mi concepto es algo más como, más buscando, ¿no? Esto de la diferenciación entre otros lugares. Mi concepto es más de tener unos postrecitos que no sean necesariamente rebanadas. Entonces, por Ok. ejemplo, el mostachón, que, bueno, eso sí, el mostachón, los postres son un poquito diferentes, porque yo el mostachón lo vine a conocer aquí Ok. y me gusta muchísimo, pero esa receta me lo enseñó a hacer una clienta de Monterrey. Entonces me dijo, no, que a mí me gusta muchísimo, que no sé qué. Y me dijo, mira, yo te digo cómo se hace y tú lo averiguas bien. Y yo, bueno, está bien. Lo hice y me gustó mucho, o sea, la verdad me gustó mucho. Pero allá en Puebla, yo llegué con mi familia bien feliz, no, que hago mostachón, que no sé qué. Y todos en mi casa así de, ¿y qué es el mostachón? Sí, Y yo, sí. no, pues es un postre bien rico, que no lleva harina, que es de nuez y con betún y que le echas, bueno, yo hago salsa de fresa. Ah, ok. Entonces ya, ¿no? Y les digo, ¿y qué les echas? Le digo, yo le echo salsa de fresa y unas fresitas, que no sé qué. Y dijeron, no, pues, o sea, suena rico, pero híjole, a ver, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Conocer la repostería local y adaptarlo a tu sabor. Sí, digo, Ujú, porque precisamente es lo que yo pensaba, ¿no? De que a lo mejor algunos platillos o algunos gustos pudieran cambiar. Digo, porque pues también a veces hasta la misma preparación de café, por eso preguntaba yo de sí. qué tanto pudiera influir, porque a veces yo, bueno, al menos yo lo que parte que he conocido es como que al sur todavía están acostumbrados a prepararlo de una manera un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues más tradicional. Digo, Ujú. algunos todavía prefieren el mismo café de olla. Sí, sí, por ejemplo, en esto que hablamos de los sabores, em, yo con el café que yo preparo, pues lo muelo al instante. O sea, la taza que yo te voy a preparar es porque es una taza que está molida al instante y la extracción la saco al instante. Esto influye en todos los sabores, los aromas, todo lo que tú puedas percibir en una taza de café, incluso aunque vaya combinada con leche. O sea, si Entiendo. tu café lo moliste antes, si tu café, no sé, a mí me ha pasado porque no es algo que estemos exentos. No sé, de repente me piden un chai latte y un latte de vainilla, ¿no? Y yo en mi cabeza digo, no, pues sí, y saco 2 extracciones. O sea, muelo 2 tandas de café, saco de mi máquina 2 cafés y me quedo con mi café y digo, ay no, pero el otro es un chai. ¿Qué le hago a este café? Ujú. Y ya, ¿no? Y entonces es como, de aquí a que venga otro cliente, este café ya se oxidó, ya perdió el sabor, ya perdió el aroma, ya perdió el calor, ya perdió todo lo rico Ujú. que tiene extraer un café. O sea, tomarte un café recién Un hecho. extraído. Entonces, pues sí, esa, mi forma de prepararlo, o sea, tú vas al café
Y aunque yo me haya equivocado y signifique perder una carga de café, pues lo que voy a procurar es darte siempre un café recién hecho. Digo, porque ahí es donde entra la calidad, Ujú, ¿verdad? Porque eso es lo que uno vende, pues, o cuida, mejor sí, dicho, siempre, la calidad del producto que uno vende. Y fíjate que me llama mucho la atención porque lo mencionabas también, de la propiedad del café y sobre todo las tazas. Aquí traes dos tazas, sí, una es grande y otra es más pequeña. Sí influye también, ¿verdad? Digo, hasta donde yo tengo conocido, a veces dicen que el café se toma mejor en tazas de un diferente material. sí, sí, sí influye bastante. De hecho, por eso traje mis tacitas, porque a lo mejor no tengo un procedimiento específico de Puebla, Ujú. pero sí tengo mi loza que es de Puebla. Estas tazas yo las mandé a hacer con un artesano. Todas las tazas que yo tengo en el café fueron hechas a mano. O sea, Ok. cada taza es una taza que fue hecha a mano, son de barro y luego se recubren de esta capita Ujú. y con esto azul a lo que nosotros le llamamos talavera y todo es pintado a mano. O sea, Ok. todo el artesano se agarró su pincel, lo pintó, todo y me entregó mis 20,000 tazas de diferentes tamaños, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, tú te tomas un cafecito en una taza de talavera y te vas a ver súper diferente al vasito desechable en donde pues los doy para llevar, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues la verdad es que además de la calidad y del sabor que yo busco, también como la experiencia, ¿no? De tomarte un café en una taza que fue hecha a mano, que llevó todo un proceso, el transporte, todo, y pues que es una taza pues bonita y que no vas a ver en otro lugar porque pues la mandé a hacer especialmente para el negocio. Así es. Y digo, y Ujú, precisamente aquí ya tienes otro diferenciador ujú, de otros cafés, que es eso mismo, ¿verdad? Porque, digo, para los amantes del café, yo creo que no hay nada más bonito que el tomarte tu café, porque todos tenemos una taza favorita sí, o un termo favorito, entonces el poder tomarte un café rico, tomártelo en una taza que todavía ayude a que ese sabor no se pierda, pues yo creo que para todos es mucho mejor. sí, así es. Y pues traje 2 tamañitos de taza, Ujú, tengo 4, pero ese que estás sosteniendo tú es ujú. para un espresso. Ah, Un ok. espresso es un café que las personas que quieren despertarse en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, que quieren mucha energía para, no sé, hacer su ejercicio, ¿no? Tengo un cliente que es un muy buen cliente que va por su shot de espresso y me dice, es que de aquí le voy a dar a la bici. Ah, ok. Y ya, ¿no? Y entonces se va con su cafecito, se lo toma y se va a hacer ejercicio, ¿no? Y así ya haga frío, calor, lluvia, él se toma su shot y se va a Y hacer sale. ejercicio. Digo, porque también ¿cómo lo llaman? Es como hasta un preentreno, como los que le llaman, ¿no? Sí, Porque me ha tocado también conocer precisamente gente que va al gimnasio, que va al CrossFit, que va a alguna disciplina. ujú, Es como de que en vez de algo que pudiera ser como que fabricado, como lo que son esos preentrenos, pues mejor algo más natural, un ujú, cafecito. Entonces, digo, pues ya sabemos las propiedades del café, ujú, antioxidante, pues te llena de energía. Obviamente, para cada persona, pues puede provocar claro. algo diferente. Pero digo, es una muy buena opción. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa tacita es para esto y esta que tengo aquí es para un latte. Entonces, pues sí, es una taza más grande, lleva menos café, más leche, pero el mismo sabor. El mismo sabor, muy Sí, bien. Sí, porque me llamaba mucho la atención, dije: "Mira, yo estas tazas no las había visto". Digo, sí. las había visto, pero, pues, a lo mejor en algún viaje. Ujú, Entonces, eso también me llama mucho la atención y como lo mencionamos, es un diferenciador. Y, por ejemplo, entonces tú empezaste con el café hace 2 años, ujú. ¿que fue entonces después de pandemia o ya fue más o menos como que durante No, ya fue después de pandemia. A después de pandemia? pesar de que es que estamos en el 23, ¿verdad? Ujú, Empecé en el 22. Ya Ya todo es bueno, no todo estaba abierto, pero me acuerdo que cuando yo llegué, el puente todavía estaba cerrado. okey. Luego, no sé, pasaron 3, 4 meses, lo abrieron. Y entonces fue cuando yo dije: "Okey, ya hay más flujo, ya hay esto, ya hay aquello, ya, a darle". Y entonces, sí hay una diferencia muy grande, digo, a pesar de que, pues, empecé ya terminándose la pandemia,
O sea, sí, Digo, porque ya tenías ahí entonces la idea de que tú querías poner un café. O sea, sí, nunca te dio temor como de que, híjole, creo que lo voy a posponer o creo que no lo voy a poder hacer mientras esté esto. sí, fíjate que la idea del café ha estado en mi mente, híjole, yo creo que unos 10 años. Unos 10 años, llevo 2 años ejecutándolo. Y con lo de la pandemia sí me dio miedo, porque yo creí que, o sea, ya nunca íbamos a volver a ver la luz del sol. No, pero sí veía todo esta cuesta abajo de la economía. O sea, sí lo veía y yo decía, híjole, es que, ¿y si me espero hasta que se restablezca la economía? Pero entonces regresé al pensamiento de, pues independientemente de todo el estrés, siempre necesitamos un respiro. Entonces dije, pues sé que me va a costar trabajo, pero pues lo voy a intentar. Dije, no, o sea, no inicié en el año luego de que dijeron, no, pues ya se abre al 20% las capacidades, ¿no? O, bueno, allá en Puebla había horario. Aquí desconozco cómo se manejó la pandemia, pero Tenían toque de queda. sí. O sea, yo tengo un amigo que inició un café en el 20. O sea, inició su café en enero del 20 y marzo del 2020 fue cuando se cierra todo, ¿no? Entonces, claro que me dio miedo Sí, precisamente sí, por sí, esa por eso. experiencia. Entonces, este chico me decía, no, pues es que, o sea, tuve cerrado medio año. Y luego empezamos que con puro servicio a domicilio. Y luego empezamos que con horario cortado, ¿no? Y todo a las 8 cerraba. Y entonces luego lo extendieron que todas las 10 cerraba. Y así entonces fue un proceso paulatino, paulatino, paulatino. Y yo veía, y este chico me decía, es que yo no veo, o sea, no veo cuándo. No veo cuándo va a salir el sol, ¿no? Ahora fui a mediados de noviembre allá a Puebla. Fui al café de mi amigo y no, hombre, ya, otra cosa. Otra cosa. Pero han sido de él 4 años. 4 años de camino constante, de una pandemia, todo. Y pues lo logró sacar adelante, ¿no? Entonces, pues yo también empecé post pandemia, muy difícil, muy difícil. Pero en este segundo año, pues yo ya veo la diferencia. Ya Entonces, es un cambio. sí, no dudo que a mi cuarto año ya sea otra historia. Y por ejemplo, precisamente eso, ¿cómo te ves, bueno, a mediano plazo y a Ujú, largo plazo, cómo ves a Coffee Time? Digo, nos platicabas el proceso que quieres hacer para posteriormente poder ser un lugar donde pues estudiantes puedan hacer, por ujú, decir, su servicio o sus prácticas y que de esta manera pues ellos se puedan beneficiar con la experiencia y ujú, pues tú mismo que puedas a lo mejor apoyarte en ellos. ujú. ¿Cuál sería también tus metas a mediano y largo plazo? Ok, pues a mediano plazo sería hacer crecer el sitio donde estoy. O sea, tengo muchos planes para hacer este un lugar más grande y más llamativo. A más grande no me refiero a una ampliación súper enorme, ¿no? Sino a hacer las remodelaciones que son necesarias para ese sitio. O sea, así poder tener a lo mejor unas mesitas. Tengo una terraza, Ok. pero la terraza está atrás. Entonces, haz de cuenta que está todo el frente y el frente está vacío. Entras y ya está. Las mesas del café, la barra, todo. Sales y está la terraza. Entonces, por ejemplo, con la terraza tengo aquí unos detalles porque sí tengo calentadores y todo, pero pues de repente si está chispeando, pues no se puede usar. Sí, sí. Si está el calor así súper sofocante, tampoco se puede usar, ¿no? Entonces me gustaría hacer una terraza que se pueda usar en todo el año. Digo, y sobre todo porque aquí Piedras Negras, pues digo, ya conoces, ya estás conociendo ahora sí el clima, Sí, como o hace frío, o hace calor, o está lloviendo, pero son pocos los días que realmente tenemos un clima agradable. exactamente. Entonces, por ejemplo, habilitar el frente. Que el frente tenga sus mesitas y todo para que pues entonces se rompa esa barrera de es que parece casa. O sea, no, ya sabes qué, mesitas, todo bonito y todo, pero pues es lo mismo. O sea,
se cuela el frío, se cuela la lluvia, se cuela el calor, todo, ¿no? Entonces, habilitarlo de una manera que ya sea, que ya sea usable todo, todo el año. Todo el año. Entonces, ese es mi plan a mediano plazo. Y pues ya mi plan a largo plazo es crecer más. Okay. Crecer más, a mí me gustaría tener otra sucursal, pero pues todavía eso lo veo a más largo plazo. O sea, ahorita me gustaría como seguirme colocando. Me he dado cuenta que, bueno, al inicio yo todavía no conocía a muchas personas. Conforme he avanzado y también me he ido integrando pues a los bazares que hace Presidencia, cursos que hace Presidencia. De repente me hago amiga de maestras de escuelas y todo esto, y me van invitando a sus círculos sociales, ¿no? Okay. Voy hablando del café y me voy dando cuenta de que no lo conocen. Y es como, ok, entonces todavía necesito hacer más grande la difusión para llegar a más personas, porque pues todo el mundo dice, no, es que Piedras está bien chiquito, que no sé qué. Y aunque sea chiquito, o sea, hay muchas colonias, hay muchos lugares. Yo de repente cuando no contaba con estos grupos de servicio a domicilio con repartidores independientes, hacía los repartos yo. Entonces de repente me pedían así que, no sé, que por el aeropuerto. Ok. Y yo así de, hay una colonia aquí, wow. Hay un aeropuerto. No, y yo dije, o sea, qué padre, ¿no? Y digo, ¿cómo llega uno a esa gente? Sí. O sea, sí, claro que con las redes sociales, pero también es importante las conexiones, volverse parte de la comunidad. Digo que es parte también de esta difusión, ¿no? Como que de boca en boca. O sea, cuando a alguien le gusta, oye, te recomiendo este café, está muy padre, para que puedas trabajar, para que puedas platicar, está muy bien. Digo, eso como lo mencionas, yo creo que el relacionarse con las personas, oye, mira, cuando quieran reunirse, pues es una buena opción. Sí, y también la diversidad de los eventos y de servicios. Por ejemplo, yo ahorita tengo una colaboración con la que estoy muy contenta, que es con una librería que no tiene punto físico. Entonces hizo el café su punto de entrega y de venta. Okay. Entonces ella va y me cambia los libros, no sé, una vez a la semana, pero también va y me dice, ¿sabes qué? Todos estos libros, por este viene tal, por este viene tal, por este viene tal, y yo me encargo de entregarlos. Y está súper padre porque pues café y libros se llevan súper bien. Pero pues también es como del, yo no puedo hacerlo todo. Y tampoco es como de que diga, ay, quiero ser acaparadora, ¿no? No, al contrario, o sea, esta muchacha también está emprendiendo y digo, qué padre que podamos hacer una colaboración juntas. Sí. Y pues eso también nos ayudamos entre las dos y vamos ampliando nuestro mercado. Así es, como dices, va de la mano y sobre todo que yo creo que una frase que también me gusta mucho es que el sol sale para todos. Entonces el poder apoyarse de esta manera yo creo que es muy importante y muy bueno. Y un ejemplo también pues para muchos negocios más, que como lo decías, buscas una competencia, pero una competencia sana. Exacto. No una competencia en la cual pues quieras tapar a otro. Y precisamente tú has notado o has sentido alguna dificultad que siendo mujer y quieras emprender, hayas tenido una dificultad al momento de esto? No, la verdad es que, bueno, que sea difícil como en cuestión de la recepción de la gente. Tal vez, o alguna experiencia que tú te hayas topado de que a lo mejor por, no sé, X o Y se me dificultó más. Yo creo que, sí se me ha dificultado un poquito, pero no creo que sea por el hecho de ser mujer. Okay. Creo que es más porque a lo mejor sí me topo con el, oye, es que fui, pero había un letrero de que estaba cerrado. Y yo, ay, sí, lo siento, es que salí a dejar un pedido. No, pero es que aquí dice que está abierto. Y yo, oh, sí, lo siento, es que pues solamente estoy yo. Ah, no, bueno, entonces no es el hecho de ser mujer, creo que el hecho de estar sola sí es lo que me ha resultado muy difícil.
Sin embargo, siempre, o sea, siempre he ofrecido como esa solución, ¿no? Así como que, híjole, te diste la vuelta de oquis, no te preocupes. ¿Quieres algo? Yo te lo llevo hasta las comodidades de tu hogar y pues no tiene costo, ¿no? En esos casos que puedo hacer yo la entrega. Ahora que ya manejo los repartidores independientes, no, hombre, pues yo soy la más feliz del mundo, ¿verdad? Porque ya no tengo que hacer los repartos yo. Ok, poco a poco te vas adaptando también Ujú, a los recursos que se van ofreciendo. sí. Por ejemplo, ahora te voy a hacer una pregunta que a mí me llama mucho la atención, Ujú, porque tú misma nos dices al principio que pues tú no eres administradora, pero que bueno, por ahí supe que tú estudiaste una carrera pues ahora sí que totalmente ajena a todo lo que pudiera ser un negocio, digo, porque cuando a veces habla alguien de un negocio, ok, a lo mejor estudió administración, a lo ujú. mejor contabilidad, qué sé yo, a lo mejor marketing, algo por el estilo, que era lo Ujú, que pudiera venirse. Pero tú estudiaste biología. biología. Sí, yo estudié biología. El estudiar biología, digo, ¿fue porque tú lo querías desde un principio Ujú. o ya después el emprendimiento o cómo surgió así como que este cambio tan, por decirlo, tan brusco? Sí, biología, creo que he querido ser bióloga toda la vida, pero no sé si te ha pasado que te gustan tantas cosas Sí, que una carrera no es suficiente. Entonces, a mí me gustó mucho elegir mi carrera y no te voy a mentir, estudié otras cosas antes. ok, Antes de estudiar biología, estudié gastronomía, ok, pero la dejé a la mitad. Luego intenté estudiar administración de empresas y esa de plano no me mm, gustó. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya voy a estudiar biología. Pero precisamente porque en mi cabeza siempre estuvo, me gustaría tener un café, me gustaría tener un café, me gustaría tener un café. Y entonces, ¿qué hice? Me metí a carreras que a lo mejor me daban las herramientas para estudiar, para tener un café. Sobre la marcha me di cuenta que a lo mejor no era necesario y que entonces quería estudiar algo que realmente me gustara, que lo disfrutara, el proceso, todo. Y entonces después podía darme tiempo para abrir el café. ok. Y te lo digo porque tú dijiste algo muy importante, que es algo que realmente te haga feliz. Ujú, Yo creo que muchos chavos que están en la preparatoria, incluyéndome, como lo dijiste, yo creo que a veces uno está perdido, uno no sabe qué es lo que quiere de su vida ujú, realmente y se deja llevar que por los amigos, que por los padres, que ujú, por el círculo social. sí, Y tendemos a elegir algo que muchas veces no es lo que queremos, ujú, pero nos damos cuenta demasiado tarde. Entonces, tú has tenido esta oportunidad de a lo mejor probar gastronomía, probar administración, y ok, está bien, digo, no, a lo mejor uno quiso y no se pudo por X o Y, ujú, pero el que tú hayas estudiado algo que quisiste, pero que también tú hayas emprendido con algo con lo que tú siempre tuviste en mente, me hace se me hace muy padre, o sea, se me hace de admirar porque al final de cuentas tú estás eligiendo algo que si bien no te va a asegurar, o sea, porque yo creo que es lo principal, ninguna carrera, ningún lo que sea, te va a asegurar realmente un futuro. ujú, Eso tú mismo lo vas a fabricar, que es lo que yo veo que tú estás haciendo, ¿verdad? Tú estás luchando todos los días, pues por lograr esa mejor vida y sobre ujú, todo que quieres que tu negocio salga. Digo, y haciendo algo que a ti te gusta. sí. Por ejemplo, ¿tú qué les pudieras decir a esos jóvenes que a lo mejor están en ese momento de desidia de que qué es lo que mejor para mí, hacia dónde puedo ir, qué puedo elegir? ¿Qué les pudieras decir tú dentro de tu experiencia? Sí, pues mira, dentro de mi experiencia, yo sí recomiendo mucho que estudien algo que los llene y que en verdad sea algo que los apasione. O sea, si ustedes me preguntan cosas de biología, híjole, o sea, así como hablo del café, así hablo de la biología. O sea, con un amor, con una pasión, con algo que a lo mejor ahorita por el café lo tengo en stand-by, pero eso no significa que no tenga planes a futuro con ello. O sea, muchas veces creo que también el consejo más sabio que podemos dar es la paciencia, porque como dices, a lo mejor uno cree que el estudiar esta carrera te va a asegurar
un buen trabajo, ejercer esto, aquello, pero no todo es tan inmediato. O sea, hay un camino que hay que recorrer y que no está planteado. O sea, digo, habrá quienes tengan la fortuna de que su camino ya está marcado, Así es. pero habemos quienes no y quienes queremos irlo forjando. Y lo tienes que forjar de manera que tú seas feliz, que seas pleno. Digo, ya hablamos del estrés y pues todos vivimos estresados, pero sí hay que hacer algo que nos guste, que nos llene. Y en la cuestión de la estudiada, porque yo lo vi conmigo, la gastronomía, a pesar de que es una carrera preciosa y todo, no era algo que me llenaba. La administración ahí sí no, no le encontré el amor, pero cuando yo entré a estudiar biología, que era mi pasión, lo que me gustaba y todo, a mí los años de la universidad fueron lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, el ir a la universidad, hacer mis amigos, tomar clases, exámenes, va a sonar bien ñoño, ¿no? Pero, o sea, a mí me encantaba todo lo que podía yo aprender. Aprender. Salí de la universidad, ejercí unos años. Yo creo que me dediqué a la biología unos 2 años y entonces se abrió la oportunidad de poder poner el café y dije, ok, biología, te pongo en pausa un poquito, hago mi café, todo, hago mi modelo de negocio y todo, la biología iba a estar. Así es. Entonces dije, lo pongo en stand-by y fíjate que con el café también me he conectado de algunas maneras y recientemente hubo una feria del libro en el TEC y el organizador del TEC era mi cliente, se volvió mi amigo. Okay. Y para esta edición de la Feria del Libro me invitó a dar una conferencia. Entonces, pues yo ahí pude sacar mis dotes de bióloga. Y entonces es muy bonito porque uno cree que están separados, ¿no? Pero, pues, o sea, el café me está abriendo la oportunidad de poder irme conectando y pues poder conocer gente que a lo mejor dicen, no hombre, me encanta tu café y todo, pero también me interesa lo de la biología, ¿qué es lo que me puedes ofrecer, no? Y entonces me doy cuenta que no está tan en stand-by, o sea, ahí está, es parte de mí, ¿no? Y es parte de las cosas que yo como persona y como, pues también como emprendedora, pues puedo hacer, ¿no? Y también fijarse mucho en esto de la interdisciplinariedad, que muchas veces creemos, ¿no? No, pues me voy a meter esta rama, no sé, a lo mejor, pues la administración. Y no tiene nada que ver con todo lo demás. No, hombre, no. Todo está conectado. Así es. Y bueno, y precisamente antes de irnos también, me gustaría que nos pudieras aconsejar o que le pudieras aconsejar a las personas que están empezando también en esto, ¿verdad? En un emprendimiento, que tienen la idea o que tienen las ganas, pero que no saben a veces por dónde empezar, porque siempre existe, yo pienso que este miedo, ¿verdad? Sí. De que qué tal si invierto todo lo que tengo, mis ahorros, y no funciona, o simplemente tengo la idea o tengo las ganas, pero no lo pongo a prueba. ¿Qué les puedes decir a las personas que están en ese camino de emprender? Pues sí que se tomen el tiempo para hacerlo y que estén conscientes de que va a ser un proceso largo y de mucha paciencia, pero que al final, cuando uno ve el resultado de su proyecto, es donde dice uno, o sea, miras, me pasa con el café, yo miro 2 años atrás y digo, wow, en esta fecha estaba yo terminando de acomodar todo y ahorita está el café, está en operación, tengo a mis clientes fieles, estoy aprendiendo a hacer publicidad, estoy haciendo tantas cosas que digo, la verdad es que sí, el miedo, yo creo que el miedo nunca se va, pero la satisfacción que uno obtiene de realizar poco a poco esa idea y volverla material, yo creo que eso es el motor de todos los días. Entonces, si alguien tiene miedo, créanme que anímense a hacerlo porque el ver materializado tu sueño, o sea, Vale totalmente sí, la pena. lo vale. Pues muchas gracias, Leti, por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos de tu tiempo y sobre todo de tu experiencia,
que la verdad yo creo que a todos nos deja un buen sabor de boca y el intentarlo sobre todo, ¿verdad? Intentar cumplir precisamente un sueño, materializarlo. Muchas gracias, Leti, de verdad por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, contar tu experiencia y bueno, pues auditorio, nos esperamos, bueno, nos encontramos en otro próximo capítulo. Recuerde, pues, compartir todo el material, si a usted le gusta, pues compártalo, dele clic a la campanita, suscríbase al canal de La Rancherita del Aire y pues sobre todo vea los capítulos de Rancherita el Podcast, que ya tenemos por ahí algunos que usted, si no los ha visto, pues todavía los puede ver. Así que esto fue todo por el día de hoy. Muchas, pero muchas gracias.